Estimados amigos y estimados hermanos, el Evangelio de este domingo, de San Mateo, nos está hablando de aquello de Jesús: no tengáis miedo. No tengáis miedo a aquellos que matan el cuerpo, pero no pueden más. Tened más bien aquel que puede matar vuestra alma y podéis perderos eternamente. Verdaderamente estas palabras nos llenan de consuelo, pero al mismo tiempo son exigentes. Hay quien piensa que la fe, la religión, el cristianismo, la fe en Cristo, es una especie de tapagujeros, de droga, ¿verdad?, para eludir y evadirnos de los problemas reales del mundo. En el mundo hay problemas serios, en el mundo hay en este momento la pandemia del coronavirus, hay mucho miedo. Hay miedo porque hay paro, hay miedo porque hay enfermedades, hay miedo porque el cristianismo, en concreto en nuestra sociedad, pues está como, diríamos, menospreciado, y en muchos momentos sentimos el zarpazo del secularismo y del rechazo social. Tenemos miedo a dar testimonio de Jesucristo en la calle, de ser fieles al Evangelio en nuestra vida real, en nuestra vida de relaciones humanas, y poner vosotros los miedos. Y entonces nuestra fe no nos evita esa realidad, pero sí que nos da la fortaleza, sí que nos lleva y nos empuja a, confiados en Cristo, confiados en Dios, a ser capaces de afrontar esas situaciones sin complejos. Y uno se traga esos miedos porque la fuerza y el amor de Dios, su fe es superior. Alguno puede estar pensando, bueno, esos son tópicos y hay que decir que no tengas miedo y que la fe y el Evangelio nos ayudan a superar los miedos. ¿Y por qué no hemos de tener miedo? En primer lugar, porque el Evangelio es la verdad. El Evangelio siempre vence, antes o después, porque la mentira tiene las patas muy cortas. El Evangelio al final siempre triunfa. ¿Por qué? Porque Cristo ha resucitado, porque Cristo ha vencido el pecado. Amigos y hermanos, si decimos os digo vosotros, no tengáis miedo, os digo desde esta realidad, desde este convencimiento y mirando a la historia de la Iglesia en estos 2000 años. ¿En cuántos momentos, hermanos nuestros, se han visto en las mismas o incluso peores situaciones, vicisitudes que nos podemos ver nosotros? Y han confiado en el Evangelio, incluso con la entrega de su propia vida. No tengamos miedo. ¿Y por qué? Pues porque Jesús está con nosotros y ese estar con nosotros nos está empujando verdaderamente a comprometernos con las cosas del mundo. Es decir, hemos de arremangarnos y de ver qué podemos hacer por los demás. El cristianismo, la fe, no es alienación. El cristianismo, la fe, no nos lleva a olvidarnos del mundo porque pensamos en el cielo. No, el cristianismo nos exige comprometernos con las cosas, con los hombres, con las situaciones de este mundo. Y mirad, no tengamos miedo. Os digo, viendo la historia de la Iglesia, pero viendo actualmente la situación en algunos lugares del mundo donde hermanos nuestros están siendo perseguidos, donde se están jugando incluso la vida, donde hay persecución sangrienta. Bueno, yo no estoy hablando de esto en nuestro ámbito, pero estoy hablando de ese miedo al ridículo, de ese miedo quizá a hablar de Dios en público, de ese miedo a comportarnos coherentemente en la vida de familia, en la vida social, a ocultar quizá nuestra vocación, a ocultar nuestra fe, porque no está de moda el cristianismo, porque nos sentimos un poco dentellados y impelidos por la sociedad. Hermanos y amigos, el Señor ha vencido al mundo, el Señor ha vencido el pecado, el Señor ha vencido el mal. Yo os invito a que verdaderamente, confiados en Dios, que podamos decirle al mundo de hoy una palabra de esperanza, una palabra de aliento, y esa palabra se llama Jesucristo. Yo os invito a que leáis y escuchéis y meditéis el Evangelio de este domingo, y cuando vayamos a celebrar la Eucaristía, pensad que esa palabra que escuchamos, ese Jesucristo Dios humano, ese Dios humanado, ese Dios Eucaristía que vamos a comulgar, esa comunidad de la que nos sentimos parte, que es la parroquia, que es la comunidad cristiana, que es la Iglesia, estamos en el mundo no solo como adorno, estamos en el mundo no solamente para guardar un poco las apariencias o desde el punto de vista cultural, ¿verdad?, ofrecer al mundo una respuesta más o menos adecuada a la sociedad actual. Estamos en el mundo para ser levadura en medio de la masa. Estamos en el mundo para ser mordiente, para ser sal. ¿Que molestamos a lo mejor con nuestro comportamiento y nuestros criterios a los poderes fácticos? Pues no digo que no. Pero bueno, todas las dictaduras siempre, de un signo o de otro, siempre han perseguido la verdad, siempre han perseguido el Evangelio. Es que no hay otro camino.
Y entonces podrán, repito, prohibirnos muchas cosas, podrán con leyes evitarnos el que podamos dar un testimonio nítido y claro, quizá como organización cristiana, pero la conciencia, pero nuestra alma, con eso no se puede, nadie puede con nosotros si estamos unidos a Cristo. Y como dicen los mártires, más vale perder el cuerpo, podéis quitarnos la vida, como decía San Pedro, pero más no. Hermanos, el alma es de Dios, la verdad siempre triunfa, el Evangelio es nuestra guía. Hoy también, en el año 2020, en este mundo real, rodeado de miedos, hay mucho miedo a nuestro alrededor. Seamos hombres y mujeres de esperanza, hombres y mujeres que alientan, hombres y mujeres cristianos como la copa de un pino, capaces de ofrecer a la sociedad actual la palabra de vida. No es otra cosa, que la persona de nuestro Señor Jesucristo. Desde Altea, una vez más, os digo, feliz domingo en el día del Señor.